responsabilidad social. Permítame, por favor, nosotros ahora mismo nos conectamos y para que ustedes puedan seguirnos de cerca, transmisión en vivo a través de Facebook Live, nos ubicas como Radio K1S para que podamos estar al tanto y puedas hacer tus respectivas preguntas. Claro, también lo puedes hacer a través de nuestro número WhatsApp 099-8704-100. Permítanme entonces, nos conectamos ahora mismo con nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Carlos Guerrero. Él es cirujano oncólogo y él es nuestro invitado para hablar el día de hoy acerca del cáncer de mama, a propósito del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que de esto les vamos a hablar ya mismo. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, Paqui, muy buenos días a toda la ciudadanía y pues muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto poder estar nuevamente en su casa. Muchísimas gracias, doctor. Precisamente mañana, 19 de octubre, se celebra en el mundo el Día Internacional del Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar y concienciar a las personas del mundo entero sobre la importancia de realizarse un examen de mama regularmente, con la finalidad, obviamente, de detectar cualquier signo o anomalía en los senos de una mujer. Doctor, vamos arrancando desde el principio, como siempre. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama es una patología oncológica, obviamente es una enfermedad maligna que afecta a la glándula mamaria y obviamente pues también puede estar afectado los ganglios axilares, los ganglios supraclaviculares a nivel del cuello y pues cuando la enfermedad está en un estadio más avanzado también puede haber enfermedad o metástasis a distancia que nosotros llamamos, como pueden afectarse los pulmones, los huesos, el hígado, a veces metástasis a nivel del cerebro. Obviamente estos son pacientes ya en un estadio avanzado, pues efectivamente cada 19 de octubre se conmemora la campaña de concientización para la lucha del cáncer, contra el cáncer de mama. Esto con el objetivo de concientizar a las mujeres de la importancia de sus chequeos y su autocuidado para diagnosticar esta enfermedad pues en un estadio lo más temprano posible, con el objetivo de que la sobrevida de nuestras pacientes sea la mejor, la mayor. Mientras más pronto sea el diagnóstico, pues las probabilidades de sobrevida a largo plazo son mejores. De un tratamiento oportuno, ¿verdad? Doctor, siempre escuchamos hablar del cáncer y bueno, a veces nosotros escuchamos cáncer y muchas personas creen que ya es sinónimo de muerte. No necesariamente, quizá como usted lo decía, si se lo detecta a tiempo, pues puede encontrarse un tratamiento o no sé si una posible cura frente a esta enfermedad que sí tiene preocupado al mundo entero, pues sea no solo del cáncer de mama, sino de cualquier otra parte de nuestro cuerpo. ¿Qué tan común es el cáncer? De pronto si lo podemos comparar con otro tipo de enfermedades. Bueno, el cáncer de mama, pues a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica y a nivel de nuestro país, pues ocupa el primer lugar a nivel de las enfermedades oncológicas en las mujeres. Eh, Ayer estuve revisando un poco de estadística, pues a nivel mundial tenemos que alrededor del 26% de casos de cáncer de mama. A nivel de lo que es Sudamérica, alrededor del 24% y en nuestro país, pues según las estadísticas, están alrededor del 18%, siendo la más frecuente de la mujer ecuatoriana. Y obviamente, pues esto hace que nosotros como médicos nos preocupemos y obviamente la necesidad de hacer una concientización a la ciudadanía, de hacerse sus chequeos pues, y su autocuidado para diagnosticar, como les repito, el cáncer en un estadio lo más temprano posible y esto pues va a significar una mejor sobrevida a largo plazo. Y ventajosamente pues el cáncer de mama en los últimos años ha sido el más estudiado, en el que más se ha avanzado en investigaciones, pues hay nuevos esquemas de quimioterapia, hay los anticuerpos monoclonales, hay la inmunoterapia, es decir, una serie de tratamientos que probablemente hace 20, 30 años no los teníamos. Y esto también ha hecho que con el advenimiento de estos tratamientos mejore la sobrevida de nuestras pacientes. Doctor, ¿quién puede llegar a tener cáncer? Es decir, muchas veces escuchamos hablar de que sí, solo a las mujeres, pero también se ha escuchado casos de hombres. ¿Se han presentado este tipo de casos? ¿De pronto usted los ha podido tratar? Sí, efectivamente, a nivel del sexo masculino también hay cáncer de mama. Obviamente, pues la frecuencia con la que se presenta es muchísimo menor. ¿Por qué Son será casos eso? aislados. Personalmente, desde que ejerzo esta rama de la oncología, he tenido la oportunidad de tratar únicamente 2 pacientes
de sexo masculino con cáncer de mama. ¿Cuáles son las causas que pueden llegar? O sea, en una mujer de pronto ya entendemos precisamente por su organismo o porque ya el cuerpo está de pronto predispuesto para este tipo de circunstancias, pero en un hombre, ¿qué es lo que le diferencia? ¿Por qué a él sí o por qué a él no? Bueno, los factores de riesgo que se llaman, pues en general son el sobrepeso, la obesidad, obviamente, el sedentarismo, la falta de ejercicio, factores hormonales, el uso de anticonceptivos, muchas de las veces también es un factor predisponente para desarrollar cáncer de mama. Ahora, el cáncer de mama pues está dividido en dos grandes grupos, el hereditario, que Ujú, entre el 5 al 10% de las mujeres pues heredarán esa predisposición genética. Hay una mutación de los genes que se llama BRCA1 y BRCA2, eso predispone al desarrollo de cáncer de mama. Y obviamente, pues entre el 60 al 80% será esporádico, es decir, una persona común que no tenga antecedentes familiares también puede desarrollar, obviamente asociado a los otros factores que le acabo de mencionar, el sobrepeso, la obesidad, también el hábito del tabaquismo, pueden predisponer a la formación de un cáncer de mama. ujú. Y en los hombres, pues obviamente también tenemos glándula mamaria, sin embargo, pues es mucho menor. Obviamente estamos menos eh, predispuestos a los cambios hormonales que sí tiene la mujer con cada ciclo de la menstruación, pues el juego de los estrógenos y la progesterona en su ciclo Ujú. menstrual hace también que la glándula mamaria sea más susceptible de estos cambios. En cambio, en el sexo masculino, pues obviamente esto por el simple hecho de ser hombre, pues no tenemos esa variación hormonal. Ujú. Doctor, en cuanto a la edad, ¿de pronto hay una edad más o menos aproximada o es que a cualquier edad nos puede llegar a dar cáncer de mama en las mujeres? De pronto usted me podría hablar de alguna edad, quizá la más temprana que ha podido escuchar de algún paciente, o bueno, obviamente ya cuando somos personas adultas estamos un poco más propensas, pero más o menos, ¿qué edad promedio podría ser que uno puede empezar a presentar estos problemas? Bueno, la edad promedio para el cáncer de mama es de los 51 años. Sin embargo, se ha visto pues que la incidencia de esta enfermedad es más frecuente entre la quinta y sexta década de la vida. También se ha visto casos de cáncer en mujeres entre los 40 y 50 años y obviamente también hay casos de cánceres de mujeres entre los 30 y 40 años. Ujú. Incluso he tenido un par de casos de mujeres menores a 30 años que han presentado ya cáncer de mama. Ya, Pero la edad más frecuente para esta enfermedad es entre la quinta y la séptima década de la vida. Es muy importante precisamente estar pendientes quizá algunas señales o algunos síntomas. Doctor, sobre todo cuando el cáncer es hereditario, creo que debemos tener un poco más de alerta. Familiares de pronto de personas que quizá ya pasaron por esta enfermedad y debemos estar un poco como más alertas. Efectivamente, Patti, el simple hecho de tener un familiar con cáncer de mama, un familiar directo, es decir, Exacto. la mamá, la abuela, Ujú. tías, pues predispone a la persona a tener mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Em, y específicamente cuando tenemos estos factores de riesgo en nuestra familia, pues debemos estar más atentos y realizarnos pues un autocuidado y acudir periódicamente a que nos atiendan. Cuando tenemos antecedentes familiares, pues incluso los programas de tamizaje cribado que se hacen en la mama, pues deben ser antes de los 40 años. Eh, a partir de la tercera década de la vida se puede pedir una ecografía mamaria y si es necesario también una mamografía. Obviamente, pues pasado los 40 años, el examen de elección para realizar un tamizaje, es decir, un diagnóstico temprano oportuno, una paciente que no presenta síntomas, pues es la mamografía a partir de los 40 años. Perfecto. Doctores, siempre hablamos del tacto, que es muy importante tocarse y las mujeres, pues que como siempre nos enseñan y nos dicen que hay que levantar la mano y tocarnos. ¿Cómo es ese proceso de pronto para las mujeres que, bueno, obviamente ni siquiera sospechan quizá, pero de pronto por ahí podría haber alguna anomalía y quieren empezar a descubrir esa parte de su cuerpo que sin saber si está bien o no está bien y si es que hay de pronto alguna anomalía, pues obviamente ya acudir a un médico. ¿Cuál sería ese primer paso que deberíamos dar las mujeres de cuál es ese autoexamen que podemos hacernos? Efectivamente, Patti, a partir de los 40 años, pues se debe hacer un autoexamen mamario. Se recomienda al menos una vez por mes. Se divide a la mama en cuadrantes. Obviamente se empieza pues, por la parte supero externa,
con la mano contralateral se va palpando, luego el cuadrante superior interno, posteriormente el cuadrante inferior externo y finalmente el cuadrante superior interno, perdón. Eso Y siempre con obviamente, la mano pues, levantada, ¿verdad? El brazo me sí, parece siempre que... con la mano de la mama que vamos a examinar Ujú, levantada y con la mano contralateral, pues se hace el autoexamen mamario. También ya, es importante eh, que las mujeres se palpen la axila, pues y a nivel del cuello para determinar si no hay nódulos o bultos, pues que muchas de las veces son ganglios que están ajá. aumentados de tamaño secundario a una enfermedad mamaria. Y si obviamente se diagnostica o se auto diagnostica un nódulo mamario, pues acudir inmediatamente a un especialista para que con su experticia pues realice el pedido de los exámenes necesarios para llegar a un diagnóstico. Doctor, ¿cuáles serían las causas del cáncer? De pronto, bueno, aparte de las que usted ya nos estaba diciendo hace rato, si de pronto que desea ampliar un poco más en cuanto a esta pregunta, puede ser que aparte también a veces escuchamos decir que las lesiones pueden causar un cáncer, de pronto algún fuerte golpe, ese tipo de cosas. ¿Puede ser eso también? Bueno, no está descrito que un golpe sea la causa del desarrollo de un cáncer de mama. Muchas de las veces son coincidencias o desencadenantes. Ya. Sin embargo, hay patologías benignas que pueden con el paso del tiempo pues, desarrollar lesiones malignas. Por ejemplo, tenemos lo que se llaman las hiperplasias ductales. Estas son típicas, atípicas. Bueno, es un poquito complejo de explicar. Sin embargo, pues estas lesiones que inicialmente no son malignas, pues con el paso del tiempo pueden degenerar en algo maligno. Por eso es importante que ante cualquier duda, pues que acudan donde un especialista. Exacto. Ahora se escucha también decir acerca de el estrés, que el estrés también puede causar cáncer. Muchas veces, yo he escuchado muchas veces decir de algunos casos, sí, ella estuvo así, todo bien, y hasta cuando falleció el esposo y vinieron las preocupaciones, la depresión, y eso le causó cáncer. No necesariamente inclusive solo de mama, podría ser otro tipo de cáncer. ¿Esto también puede ser o no? ¿O eso es un mito, doctor? Bueno, en realidad sí está comprobado ya científicamente que la inmunidad es un factor importante para contrarrestar el cáncer de mama. Por ejemplo, pacientes que tienen inmunodepresión, pacientes que toman Ujú, inmunodepresores, eh, pacientes, por ejemplo, con patología como el VIH-Sida, pues tienen la inmunidad alterada, tienen una inmunidad disminuida, pues ellos tienen una predisposición más frecuente para desarrollar una enfermedad que se llama sarcoma de Kaposi. Entonces, ya. esto sí es cierto, el hecho de que mi inmunidad esté alterada, pues predispone a que sea más factible en mi cuerpo desarrollar un cáncer, no solo de mama, sino de otras partes del cuerpo. Ya, perfecto. Gracias, doctor. Ahora, queremos saber algo. De pronto ya, está bien, yo ya me hice un autoexamen, me sentí algo, me fui donde el médico y el médico me dice, sí, efectivamente, algo está pasando con su seno. ¿Qué hacer luego ya de un diagnóstico? De pronto acá lo que necesitamos y todos vamos a querer saber, qué tipo de estadio es el que tengo en mi seno. Tengo entendido que hay como 4 estadios, doctor. No sé si usted me corrige, por favor. ¿Cuáles son esos estadios desde el más grave hasta donde, pues obviamente tendríamos, digamos, una salvación? ¿Cómo empezamos nosotros a tratarnos? ¿Qué es lo que el primero nos va a decir el médico ya luego de un diagnóstico? ¿Cuáles son esos tipos de estadios? Bueno, empezando por la parte inicial de su pregunta, pues obviamente si me palpo un bulto en la mama, un bulto en la axila o a nivel del cuello, pues acudo donde un especialista. ¿Cuál es el especialista que está capacitado para diagnosticar estas enfermedades? Pues obviamente el cirujano oncólogo. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? La biopsia. La Ya. biopsia pues se debe realizar a nivel de la glándula mamaria, del nódulo bulto, y obviamente si hay una adenomegalia o un ganglio axilar crecido también se debe biopsiar. Esto nos va a dar el diagnóstico. Y el diagnóstico a su vez, pues dentro del cáncer de mama tenemos los subtipos histológicos y dentro de los subtipos histológicos pues en general tenemos lo que se llama luminal A, luminal B, HER2 triple negativo. Esto es importante para los oncólogos porque de acuerdo a esto va a ser el tratamiento. Ya. Posteriormente, pues para saber en qué estadio estoy, vamos a los estudios de extensión, pues hay que hacer un examen de sangre completo, hay que hacer una biometría hemática, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, tiempos de coagulación, hay que hacer una radiografía de pulmones, hay que hacer una ecografía abdominal, es necesario hacer una ecografía axilar, obviamente la mamografía y la ecografía, si es Ujú. que es necesario,
Esto también son indicaciones puntuales que, bueno, ya es más de manejo de los especialistas. ¿Ya? Y obviamente ya cuando tengamos todos estos estudios de extensión, vamos a determinar el paciente en qué estadio está. Y ¿Cuántos obviamente, pues estadios hay, doctor? el cáncer tiene 4 estadios en lo que es el cáncer de mama y en general en la gran mayoría de los ¿Ya? cánceres de otras regiones del cuerpo. Ujú, Obviamente el estadio 1, que es el inicial, es decir, la enfermedad está local, probablemente solo a nivel de la mama, y ujú. cuando hablamos de un estadio 2 o 3 son estadios localmente avanzados, es decir, lo mejor ya aparte del tumor que tengo en la mama, hay ganglios a nivel de la axila o ganglios supraclaviculares, y cuando ya hablamos de un estadio 4, pues aparte de la enfermedad a nivel de la glándula mamaria, estamos hablando de que puede haber una metástasis a nivel del hígado, a nivel de los pulmones, a nivel cerebral. Y obviamente, pues, entre más avanzada esté la enfermedad, más avanzado sea el estadio, Ujú. el pronóstico obviamente es peor. Exacto. Y ese es el objetivo de la concientización de cada 19 de octubre, pues, incentivar a las mujeres a Ujú. que se hagan su autocuidado y obviamente al descubrir alguna normalidad en su glándula mamaria, pues acudir inmediatamente a donde un especialista para que se haga el correcto abordaje del manejo de esta enfermedad. Un tratamiento a tiempo, si es que todavía estamos a tiempo. Precisamente dependiendo ya del estadio, doctor, y quiero que usted me cuente de acuerdo al estadio 1, 2, 3 o 4, cuál es la expectativa de supervivencia a base de cómo se vea el cáncer. De pronto a veces escuchamos decir, no, es que el médico le dio 1 año, o el médico le dio 2 años, o le dio 10 años. ¿Cómo manejamos este tipo de situación, doctor? ¿Cómo ustedes podrían más o menos decir si la señora está a tiempo, de pronto sí se puede curar y con una cirugía, una, ¿cómo lo dicen? Mastectomía, algo así? Entonces, ¿cómo hablamos de la expectativa de vida de la paciente, doctor, de acuerdo a su estadio? Bueno, es el estadio el que nos indica el pronóstico de vida a 5 años o a largo plazo. Sin embargo, también tenemos otros factores, como les decía anteriormente, el subtipo histológico. Por ejemplo, una enfermedad mamaria luminal A o luminal B tiene mejor pronóstico que un HER2 positivo o un triple negativo. Es un poquito complejo de explicar, pero Ujú. también es importante estos factores eh, pronósticos que se llaman. Obviamente, cuando tengo un estadio 1, pues la sobrevida global a 5 años es de más del 95%. Ya cuando es un estadio 2, baja alrededor del 70-75%. Cuando es ¿Ya? un estadio 3, baja aún más, alrededor de un 40-50%. Y cuando estamos en un estadio 4, pues baja ya un 15% a 5 años la sobrevida global. Pero como le digo, tenemos que analizar otros factores como Ujú. principalmente esto que se llaman los subtipos histológicos, que son luminal A, luminal B, HER2 positivo y triple negativo. Obviamente, pues triple negativo y HER2 positivo son más agresivos y ¿Ya? muchas de las veces, así sean estadios iniciales, pues este tipo de enfermedad es un poco más agresiva y la sobrevida a 5 años no es la misma que un luminal A o luminal B. Doctor, ¿de pronto puede influir también en el tipo de cáncer o la gravedad del asunto, si es que fue hereditario o no? Porque de pronto sí, si es hereditario, obviamente están todos los factores ahí en contra nuestra para que podamos de pronto caer en una enfermedad así, a comparación de pronto de algún paciente o de alguna paciente que se enfermó quizá, digamos, por el estrés, algo así, y no precisamente porque fue hereditaria la enfermedad. ¿Puede influir que si es hereditario o no la gravedad de su enfermedad? Efectivamente, Patti, cuando pues tenemos alteraciones a nivel genética, las mutaciones de los genes BRCA1 y 2 principalmente, pues aparte del cáncer de mama que puede presentarse en una de las glándulas mamarias, hay un mayor riesgo para un cáncer de mama contralateral. Sin embargo, también hay un mayor riesgo para otras enfermedades como el cáncer de ovario, el Ujú. cáncer de colon, cáncer de tiroides, incluso el cáncer de páncreas. Entonces, sí, obviamente un paciente que tenga alguna alteración, alguna mutación genética, se predispone a otra enfermedad maligna, no solo en la mama, sino a nivel de otras estructuras, como le mencioné anteriormente. Doctor, ¿cuál sería ya el tratamiento independientemente del tipo de estadio? No sé, bueno, y supongo que inclusive dependiendo del estadio depende también el tratamiento. ¿Siempre será necesaria una cirugía o una mastectomía? ¿Siempre será necesaria o depende? Bueno, esto también depende del tamaño del tumor y obviamente también del deseo de la paciente. Últimamente, pues con el advenimiento de las nuevas terapias, eh, se está cambiando. Ya antes se hacían mastectomías ultra radicales, hace unos 10 15 años, pues las radicales modificadas, que eran cirugías
también en las que se iba toda la glándula mamaria. Sin embargo, ahora se ofrece como tratamiento la cirugía conservadora, es decir, resecamos solo la lesión tumoral y se hace una resección también de los ganglios linfáticos. Últimamente también tenemos el advenimiento de lo que es el ganglio centinela. Bueno, es un poco más ya de nuestra especialidad, sin embargo, pues hay la tendencia, obviamente dependiendo de los estadios y otros factores que nosotros analizamos, se opta por tratamientos también conservadores. Y obviamente, pues no es solo la cirugía, el tratamiento siempre con el apoyo de un equipo multidisciplinario. Tenemos el apoyo de los oncólogos clínicos, los radiooncólogos, pues muchas de las veces una enfermedad o en un estadio 2 o un estadio 3 no se va a cirugía de inicio, sino reciben la quimioterapia neoadyuvante que se llama, es decir, previo a la cirugía. Y posteriormente pues entramos los cirujanos y realizamos la cirugía. Y dependiendo del, como le digo, del tamaño tumoral, de la relación del tamaño de la glándula mamaria con el tamaño del tumor, también se puede beneficiar la paciente en una cirugía conservadora. Y esto obviamente pues es beneficioso desde el punto de vista emocional para la mujer, porque obviamente no es lo mismo que me resequen toda la mama, que es un poco más mutilante, digamos así, es un tratamiento más radical, y obviamente en la parte emocional a las mujeres les afecta. En cambio, una cirugía conservadora pues es mucho más tolerada desde el punto de vista estético y emocional. Exacto. Ahora, doctor, ¿cuáles serían las ventajas o las desventajas de una cirugía con conservación del seno en comparación con la mastectomía? Bueno, la principal ventaja, como le digo, Pati, es la parte estética. Obviamente, nosotros analizamos si es factible o no. Por ejemplo, si el tumor está a nivel del pezón o es retroareolar, que nosotros llamamos, no es posible ofrecer una cirugía conservadora. O si el tamaño del tumor sobrepasa o no es alrededor de un 40 o 50% el tamaño de la glándula mamaria, a pesar de que se ha dado una quimioterapia y no reduce el tamaño tumoral, tampoco es factible ofrecer este tratamiento. Entonces, son indicaciones específicas, pero como le repito anteriormente, la principal ventaja sería pues en la parte estética y en la parte emocional, la mujer conserva su glándula mamaria y obviamente pues esto repercute en su autoestima. Claro. Sin embargo, cuando se ofrece la cirugía radical, pues tenemos también el apoyo de multidisciplinario, también entran nuestros amigos los cirujanos plásticos, pues para realizar la reconstrucción. Estas son hechas pues de varias formas, pueden ser una reconstrucción con implantes mamarios, una reconstrucción con tejido propio de la paciente, como son la rotación de los colgajos, que pueden ser los colgajos del músculo dorsal ancho, del músculo recto abdominal. Sin embargo, pues la parte estética también se beneficia cuando son cirugías radicales con estos procedimientos que también se realizan en nuestra ciudad. ¿Cuándo plantear una reconstrucción, doctor? De pronto ya sí es bien cierto, ya pasó por la cirugía, hay que esperar cierto tiempo o se lo puede aplicar enseguida. No sé, ¿cuándo es prudente una reconstrucción? Bueno, aquí tenemos dos tendencias, ¿no? Hay ciertas escuelas de oncología que recomiendan esperar al menos unos 2 años de periodos libres de la enfermedad. Es decir, que en 2 años después de que haya concluido mi tratamiento, no presente una recurrencia a nivel de la glándula mamaria o a nivel de la axila u otros órganos. Pero también hay la tendencia de hacer una reconstrucción inmediata. Obviamente, con la reconstrucción inmediata también el beneficio para la mujer, pues es en la parte emocional, en la parte estética. Se reconstruye inmediatamente, pues y prácticamente es imperceptible su cirugía. Obviamente esto tiene sus indicaciones y esto también va a estar en relación con los factores pronósticos que nosotros llamamos, que nosotros los vamos a analizar en compañía pues de los colegas cirujanos plásticos que hacen la reconstrucción y pues determinando cada caso en especial veremos si esa paciente debe ir a una reconstrucción inmediata o si se debe esperar un tiempo prudencial. Dentro de los tratamientos que existen para precisamente, bueno, y no solamente para cáncer de mama, sino para otros tipos de cáncer, ¿la quimioterapia siempre se va a aplicar como tratamiento o es una opción, es una alternativa, es algo que deciden ustedes como doctores o la paciente dice, sí, sí quiero hacer la quimioterapia? Porque también viene el problema acá y hablando de autoestima que se les cae el cabello y ese tipo de cosas que también le puede afectar emocionalmente a la paciente. ¿Cómo trabajar con la quimioterapia? Bueno, la quimioterapia es una de las piedras angulares en el tratamiento del cáncer, no solo de mama, sino de los diferentes órganos. Y esto pues no es negociable muchas de las veces. Obviamente Ujú.
la paciente, la mujer, se siente un poco desanimada, deprimida por la caída del cabello. Más sin embargo, nosotros pues vamos a dar la quimioterapia, no nosotros los cirujanos, sino los oncólogos clínicos, siempre y cuando sea necesario. Y obviamente va a ser previo a la cirugía o después de la cirugía en el cáncer de mama, y eso también depende pues del estadio inicial de la enfermedad. Ya. Pero es una piedra angular en el tratamiento, no es negociable lamentablemente que el paciente me diga si quiero recibir o no quiero recibir. Hay indicaciones y obviamente habrá cánceres de mama en estadios iniciales que cuando son diagnosticados, pues, mientras más pequeña es la enfermedad, mientras de pronto no tengo ganglios contaminados, lo mejor no sea necesario la quimioterapia. Doctor. Pero cada enfermedad es distinta a otra, o sea, a lo mejor típico, las pacientes se encuentran en la sala de consulta externa y a veces se conversan entre ellas, me dicen a mí me dieron, a mí no, pero obviamente esto no es porque se nos ocurre a nosotros, sino es en base a protocolos que nosotros manejamos internacionales y se da específicamente cuando el paciente lo amerita. Y si el paciente obviamente no lo amerita, pues no se da el tratamiento. Es algo que le iba a preguntar y sigo con esto, la quimioterapia, doctor, porque a veces hemos escuchado decir, bueno, es que recibió quimioterapia antes de la cirugía y otros dicen, no, primero fue la cirugía y después viene la quimioterapia. Y usted bien lo dijo hace rato, depende del tipo de cáncer, depende de su estadio, entonces, para poder aplicar la quimio antes o después de una cirugía. Efectivamente, Pati. Por ejemplo, en lo que es el cáncer de mama, cuando el tumor es mayor a 5 centímetros o tumores de 7, 8 centímetros, entonces aquí la indicación ya no es la cirugía de entrada, es la quimioterapia. Esto con el objetivo pues de tener una respuesta, se llama clínica completa, es decir, una reducción del tamaño del tumor y nosotros observamos eso pues luego de cada ciclo se va examinando nuevamente a la paciente y vamos viendo si hay o no respuesta al tratamiento. Y obviamente pues cuando se inicia con quimioterapia y el paciente va después a cirugía y observamos, hay muchas de las veces que los tumores desaparecen completamente a la palpación y cuando hacemos la cirugía después nos viene el reporte de patología de la pieza operatoria y una respuesta patológica completa y esto también se ve traducido en una mejor sobrevida a largo plazo, es decir, pacientes que tuvieron un gran tumor de mama que fueron a quimioterapia, redujeron completamente con la quimioterapia el tamaño tumoral y en el informe de patología nos dice que prácticamente el tumor, no hay datos de tumor residual, pues el pronóstico es mejor. Al contrario de que si hubiéramos realizado una cirugía, pues con sus tamaños tumorales no se va a ver beneficiado una sobrevida global. Y obviamente pues esto también se ha venido investigando y es en base a protocolos que se han hecho, no es porque se maneja así en Cuenca o en Quito o en México, no, sino es porque son protocolos internacionales y en base a estudios. Ya, perfecto. Doctor, ¿qué podemos hacer para aliviar los efectos secundarios precisamente de la quimioterapia, caída del cabello y otros síntomas más que puede llegar a tener la paciente? Bueno, no es mi rama la oncología clínica. Sin embargo, pues los efectos de la quimioterapia se van a mantener mientras esté recibiendo el tratamiento. Posteriormente, pues cuando concluyan la quimioterapia, el cabello volverá a crecer, las cejas, las pestañas volverán a nacer. Obviamente hay otros efectos como son la náusea, el vómito, y nuestros colegas pues, oncólogos clínicos muy expertos en este sentido, pues saben tratar de acuerdo a cada síntoma que vaya presentando el paciente, pues se va dando una medicación para contrarrestar ese efecto colateral de la quimioterapia. Doctor, ¿la paciente podrá trabajar, hacer ejercicio y realizar actividades habituales si es que obviamente ya fue detectada con cualquiera de los estadios de pronto, o es que ya en cierto estadio podrá de pronto tener un cambio ya en su estilo de vida? Bueno, hablando un poco específicamente de lo que es la cirugía, pues si la paciente en un postquirúrgico inmediato, pues obviamente va a estar con dolor, va a estar, muchas de las veces dejamos drenajes a nivel de la glándula mamaria o a nivel de la axila, y obviamente pues esto se retira en alrededor de 2 a 3 semanas, y posteriormente les remitimos a nuestras pacientes a los servicios de fisioterapia para que hagan ejercicios, para que recuperen la movilidad, sobre todo de la articulación del hombro, y hemos visto pues que con una adecuada fisioterapia, las pacientes al cabo de unos 2 o 3 meses prácticamente están haciendo su vida normal, están haciendo deporte y tenemos pacientes que juegan básquet, tenemos pacientes que les gusta salir a correr, que hacen ciclismo. Entonces, pasado un tiempo pues de la cirugía, prácticamente hacen su vida normal. Perfecto. Doctor, ahora por acá una pregunta. Dice, ¿cómo actuar si es que de pronto me diagnostican que tengo cáncer de seno y estoy embarazada?
¿Cómo actúan ahí los médicos? ¿Cuál sería el tratamiento? Porque ahí hay una segunda vida. Sí, obviamente, pues, repito, Pati, tenemos que ver los factores pronósticos, el estadio, el periodo gestacional, y obviamente, pues, son manejos multidisciplinarios cuando tenemos un paciente así. A nivel institucional se presenta el caso clínico en lo que nosotros tenemos los comités de tumores, ahí están todos los especialistas, están los radiooncólogos, los oncólogos clínicos, ginecólogos, eh, cirujanos oncólogos, están incluso a veces necesitamos el apoyo de los pediatras, pues y en base a un análisis clínico se decide la mejor conducta para la paciente. Obviamente si está poniendo en riesgo inminente la vida de la paciente, pues hay que tratar la enfermedad a nivel de la glándula mamaria, pero de pronto si la enfermedad está ya cerca, hablemos de unos 7, 8 meses de la periodo gestacional, pues muchas de las veces esperamos que transcurra el parto o la cesárea y posteriormente nos dedicamos al tratamiento de la glándula mamaria. Pero como les repito, depende del estadio gestación, de la semana gestacional de la mujer embarazada, del estadio de la enfermedad, y en base a eso, pues, en los comités o clínicas de tumores decidimos lo mejor para la paciente. Doctor, hay otra pregunta que nos llega por acá desde Guaquillas. Dice, ¿tal vez los lipomas cerca del seno causan cáncer de mama? No, el lipoma pues es un tumor benigno de los adipocitos, que es el tejido celular subcutáneo, la grasita que tenemos bajo la piel. Ujú. Estos obviamente son, muchas de las veces se presentan también a nivel de la glándula mamaria y puede ocasionar confusión y preocupación en la mujer. Obviamente pues eh, tienen que acercarse a que se haga su control médico, pues y el médico en base al examen clínico, al anamnesis, el examen físico, y obviamente si considera necesario, pues se hace estudios complementarios. Pero no, el lipoma es una lesión benigna que obviamente si está de un tamaño mayor a 5 centímetros es preferible resecarlo para que no haya complicaciones de un futuro. Ah, ya, perfecto. Doctor, lastimosamente, pues el tiempo se nos ha agotado y queremos, por favor, escuchar una conclusión, una recomendación suya. Pues mañana será el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y usted, pues obviamente como especialista, ¿cuáles serían sus recomendaciones para despedir esta entrevista? Gracias, Pati. Bueno, mi recomendación pues es que se hagan su autocuidado, su autopalpación. Cuando palpen o noten algo raro a nivel de la mama o haya secreción sanguinolenta, sobre todo a nivel del pezón, algún bulto en la axila o a nivel del cuello, pues acudan eh, inmediatamente donde un especialista. Y valga la oportunidad, Pati, para hacerles la invitación el día de mañana en CIPAM, que funciona en la Torre 3 Ujú. del Hospital Monte Sinaí. Estaremos haciendo una jornada de detección y de gratuita para el cáncer de mama desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Perfecto, ahí está entonces la invitación para nuestros y nuestras oyentes sobre todo, y precisamente doctor, para aquellas personas que necesiten ya una atención personalizada y quieran pues descartar cualquier duda que tengan acerca de su cuerpo, ¿dónde lo podemos encontrar, doctor? Precisamente el centro del que usted nos acaba de hablar, precisamente por esto lo invitamos porque es un centro dedicado precisamente para tratar este tipo de anomalías en nuestro cuerpo. Efectivamente, Pati, está ubicado en la Torre 3 del Hospital Monte Sinaí, la avenida Miguel Cordero y avenida Solano. Es en el subsuelo, en el consultorio 2. Estaremos ahí desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde realizando una atención gratuita para las pacientes que se acerquen. Perfecto, doctor. Le agradezco muchísimo por habernos ayudado entonces con la entrevista y con la información el día de hoy para que podamos estar muy bien enterados y saber cómo actuar y sobre todo hacerlo oportunamente. Le agradezco mucho, doctor, por su tiempo. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Pati. Muy buenos días a todos. Gracias, doctor.